Vamos a comenzar. El tema es lo que vamos a ver hoy día, es la pancreatitis aguda y crónica. Nosotros ya en la parte de presentaciones de laboratorio vimos lo que estaba referido a dos determinaciones enzimáticas, que fue la amilasa y la lipasa, ¿ya? Por lo tanto, para las preguntas, algunos me preguntaron qué trae la prueba, esto está referido, va junto con pancreatitis aguda y crónica. Entonces, lo primero que vamos a ir viendo, voy a sacar el control láser acá, para que no tenga problema. Bien. Eh, lo primero vamos a ir acá, donde está el páncreas. Anatómicamente está ubicado en la región retro zona abdominal, superposterior, detrás del estómago. Está conectada acá, si nos fijamos, con el duodeno, en la parte del intestino delgado, con el hígado, comparten los conductos biliares. También tenemos en la parte del estómago, es decir, anatómicamente está circundado de varios órganos. De ahí su importancia en cuanto a las complicaciones o a la alteración que puede sufrir en el caso de la pancreatitis. Vemos acá que hay un conducto biliar que es común, ¿ya? Hay un conducto pancreático que lo recorre, y tenemos anatómicamente una cabeza, un cuerpo y una cola. La parte más importante, diría yo, es la cabeza, porque se une a los otros órganos que están circundantes. Por lo tanto, alteraciones en la cabeza del páncreas. Hay una patología que es el cáncer de cabeza del páncreas, que va a afectar a los órganos circundantes. Pero ¿qué nos interesa del páncreas? Ustedes ya vieron que el páncreas tenía esta función endocrina y la función exocrina. A nosotros nos interesa la exocrina, donde nos interesa este líquido pancreático que está formado tanto por enzimas, ¿ya? Secreción de enzimas o secreción de zimógeno, no están activos totalmente, y también una secreción hidroelectrolítica. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a la disolución, y esto ya lo vieron en fisiología, de todo lo que tiene que ver con la degradación del contenido de los alimentos. Me refiero a hidratos de carbono, a lípidos. Todo esto tiene que ser degradado, y es este líquido el que va a contribuir a eso. Por lo tanto, ¿qué características tiene el líquido pancreático? El líquido pancreático es un líquido que es incoloro, ¿ya? Es incoloro, tiene una densidad de 1007 a 1035 gramos por ml, su pH es alcalino. Esto yo diría que nunca lo olvidemos, recordar que acá viene un quimo que es ácido, ¿ya? Por lo tanto necesitamos acá un pH alcalino para poder neutralizar esta secreción ácida que viene del estómago. Su volumen de secreción de 0,2 a 0,3 ml por minuto basal, ¿ya? Es decir, en estado de reposo, sin un estímulo, ¿ya? Como es la alimentación o la sensación de hambre. 1,6 ml por minuto, 5 ml post-estímulo y 1,4 litros en el día. Ahora, aquí tenemos, si pudiéramos ver una ampliación de cada uno de los elementos que están dentro de este órgano, que es el páncreas, tenemos unas células que son importantes, que están formando estos vacinos, las células ductales, las células centroacinares y las células acinares. Y cada una de estas células va a estar encargada o va a compartir alguna función. La secreción enzimática está dada por las células acinares, donde tenemos secreción de enzimas y proenzimas, ¿ya? O zimógenos, como llamamos, que tenemos proenzimas proteolíticas, lipolíticas, glucolíticas o nucleolíticas, es decir, van a participar en la degradación de cada uno de los nutrientes que nosotros ingeramos. Y eso es importante, que se degraden a sus monómeros o sus componentes más básicos, ¿ya? En el caso de las enzimas proteolíticas que actúan sobre las proteínas, nos interesan que queden los aminoácidos. En el caso de las enzimas lipolíticas, que nosotros generalmente ingerimos estos triglicéridos y que se van a liberar como ácidos grasos, ¿ya? Y así sucesivamente. En el caso de las enzimas glucolíticas, tenemos también el caso de la amilasa, donde tenemos el almidón o glucógeno que debe ser degradado para llegar a su unidad básica, que es la glucosa.
En cuanto a la secreción hidroelectrolítica, están las células ductales y centroacinares, ¿ya? Ductales y centroacinares. Y acá lo que nos interesa es la secreción, como dice su nombre, de estos electrolitos, que son importantes también en esta degradación o en esta producción de esta degradación de los alimentos. Tenemos el sodio, tenemos el potasio, el calcio, el magnesio y el bicarbonato. Y el bicarbonato principalmente va a aportar a lo que dijimos acá, a este pH de tipo alcalino, ¿ah? Y se libera de este bicarbonato aproximadamente más de 70 milimoles por litro, que es una cantidad bastante elevada, si lo comparamos con el bicarbonato de, por ejemplo, sanguíneo. Ahora, este bicarbonato, ¿cómo se genera y cuál es la importancia? Como dijimos, se secreta por las células ductales, que es un sistema ductal, ¿ya? Que está puesto acá, donde están estas células, comparten, aquí tenemos las células acinares, las células centroacinares, pero acá tenemos las células propiamente tal del sistema ductal, ¿ya? Y estas células ductales tienen una proteína o un regulador de la conductancia transmembrana que está aquí, el CFTR, ¿ya? Y controla la composición y la cantidad de las secreciones de distintos epitelios. Dentro de ellos está en el páncreas. Por lo tanto, regulador de la conductancia transmembrana lo vamos a encontrar en distintos órganos y en distintos líquidos, como vamos a tener la regulación del líquido pancreático, de las células sudoríparas, en las vías respiratorias, en el sistema reproductivo. ¿Qué hace? Hace un intercambio de bicarbonato, cloro, y también este intercambio está mediado con el sodio, ¿ya? Esto es lo que hace este regulador. ¿Y qué nos permite? Nos permite que tengamos una fluidez en estos líquidos, ¿ya? Y composición, por eso cuando se altera este regulador de la conductancia, nosotros vamos a tener unas secreciones más espesas. De ahí su nombre que sea, como dice ahí, de la fibrosis quística. Recordar que la fibrosis quística es una patología de tipo hereditaria, donde lo que vamos a tener aquí es una alteración en la secreción y en la composición, por lo tanto los fluidos se hacen mucho más viscosos y el intercambio se hace mucho menor. Ahora, de la secreción enzimática, nosotros tenemos distintas enzimas y en algunos casos con que se liberan como simógenos. La mayoría de la secreción enzimática pancreática está compuesta por simógenos, ¿ah? Que luego de ser activados van a pasar a la enzima como tal, a toda la actividad enzimática. Y esto tiene la ventaja, ustedes recordarán, de que no se activen al interior de la, del páncreas estas enzimas. También tenemos reguladores, en este caso. Nosotros vimos ya cuando vimos la clase de proteínas que habían una serinoproteasa, y esa serinoproteasa estaba la alfa-1 antitripsina, si recuerdan, la alfa-2 macroglobulina. Por lo tanto, estos elementos, inhibidores de serinoproteasa, ayudan a esta regulación, porque aquí tiene que haber un equilibrio, o sea, necesitamos secretar la tripsina cuando nosotros estemos en presencia de proteínas para escindir estos enlaces peptídicos, pero esto no puede quedar totalmente activo, por lo tanto necesitamos inhibidores como esto para que detengamos esa acción hasta cuando se necesite y no siga activa la enzima. Entonces acá tenemos distintas funciones, si nos fijamos, la mayoría con acción son como proteasas degradando proteínas. Tenemos la fosfolipasa 2 por acá, donde su función es excitar ácido graso de los fosfolípidos, y de las que se secretan como enzimas como tal, está la amilasa, la lipasa, y la ribonucleasa y la desoxirribonucleasa, es decir, ellas no necesitan ni un activador ni están secretadas como psicógenos. Y como ya la vimos en la presentación y la hemos visto en otras ocasiones, digerir el almidón a pequeños polímeros y monómeros, la lipasa es escindir ácidos grasos al glicerol, la lipasa pancreática, la que nos acordamos de esta glicerol hidrolasa, y la ribonucleasa y desoxirribonucleasa, conversión de ácido nucleico a los nucleótidos.
¿no? Por lo tanto, eso es lo que tenemos que recordar de esta secreción, de cuáles son las enzimas y que tenemos estos sifofenógenos y después van a pasar a enzimas. Bueno, esta regulación de la secreción del páncreas, ¿cómo se hace? ¿No? Es súper importante que tomemos en cuenta de que esta regulación tiene que llevar un estímulo. Entonces, en el periodo, tenemos un periodo interdigestivo, ¿ya? Donde la secreción enzimática es cíclica, está relacionada con la motilidad intestinal, ¿ya? Es decir, en estos periodos donde no hay digestión, donde nosotros no estamos consumiendo alimento, hay una secreción, una motilidad intestinal. Está regulado por el sistema nervioso parasimpático y hormonas como la motilina y el polipéptido pancreático. Hay un periodo digestivo postpandrial, que aquí es donde ocurre la mayor secreción exocrina inducida por el estímulo alimentario, es decir, que después que nosotros consumimos nuestro alimento, vamos a tener esta secreción. Por lo tanto, aquí en este interdigestivo es una secreción mínima, por decirlo, como en estado de reposo, como les decía, con las características de secreción de este líquido que era muy bajita. Se distinguen tres fases, una cefálica, una gástrica y una intestinal. En la fase cefálica está desencadenada por una vía vagal mediante los estímulos de la vista, el olfato, la masticación, y es responsable de casi el 50% de la secreción pancreática. Y como dice ahí, los estímulos viajan por vía vagal a los acinos y los conductos pancreáticos. En la fase gástrica, que ya se inicia por la distensión del estómago, por el bolo alimenticio y por la presencia de aminoácidos y péptidos, está mediada por un mecanismo colinérgico y se libera gastrina. Y existe predominio de la secreción de la enzima pancreática. Y en la fase intestinal, aquí hay la mayor flujo de secreción del pancreática, ¿no? Se inicia por la entrada del quimo gástrico en la luz del duodeno y interviene la secretina y la colecistoquinina. Y la acción está mediada por un reflejo colinérgico duodeno-pancreático. Entonces tenemos estas tres fases, ¿ya? Cuando iniciamos aquí con el estímulo de la vista, olfato y masticación, ¿ya? Primero nosotros vemos el alimento, sentimos el aroma del alimento y después comenzamos con la etapa del consumo, y por lo tanto ahí todo este estímulo va a empezar a gatillarse y va a secretar se inicia esta secreción pancreática hasta terminar acá con la mayor secreción cuando es la fase intestinal, cuando tenemos esto, el quimo en el duodeno. La regulación neurohormonal de la secreción pancreática está mediada por dos hormonas intestinales, la secretina y la colecistoquinina. Esta es liberada, como dice ahí, desde el intestino delgado y estimula la secreción principalmente la hidroelectrolítica, es decir, esta secreción de todo el sodio, el cloro, el potasio y el bicarbonato. Es liberada en respuesta a la digestión de lípidos y estímulos ácidos, presencia de pH ácido en el quimo de origen gástrico, por lo tanto, por eso está esta secreción hidroelectrolítica. Como dijimos, aquí lo que tenemos principalmente es el bicarbonato, por lo tanto, lo que pretende este aumento de la secreción hidroelectrolítica es que neutralicemos este quimo que viene de tipo ácido. Y como dice ahí, la secreción de bicarbonato es proporcional a la carga de ácido en el duodeno. En el caso de la colecistoquinina, es liberada por el intestino delgado en respuesta a estímulos lipídicos y proteicos. Ácidos grasos saturados, en algunos casos hablan de ácidos grasos de tipo saturado, de 8 carbonos, que tienen un estímulo mayor. Triglicéridos no estimulan la secreción pancreática a menos que se produzca la lipólisis de ellos. ¿Qué nos quiere decir con eso? Que son los ácidos grasos los que estimulan esta secreción. Tiene que haber esta degradación del triglicérido. Y existen dos tipos de receptores de colecistoquinina en estos acinos pancreáticos, en la colecistoquinina A o tipo 1 específico para colecistoquinina y el tipo B o tipo 2 que se une tanto a gastrina como a la colecistoquinina. ¿Ya? Eso es importante en cuanto a esta regulación neurohormonal, que por supuesto ustedes en sus clases o en sus módulos anteriores de fisiología o fisiopatología tienen que haberlo visto con bastante detalle.
Bien, ahora vamos a entrar en el tema. Lo que estábamos viendo antes era simplemente para que tuviéramos ese recordatorio de qué estamos hablando del páncreas, cuál es su importancia, cuáles son las enzimas y qué es lo que está secretando. Vamos a partir con la pancreatitis aguda. Partimos con la pancreatitis aguda porque esta patología de tipo inflamatorio, que es uno de los problemas gastrointestinales que son de urgencia, por decirlo de alguna forma. Cuando llegan al laboratorio, las determinaciones de pacientes que se sospecha de pancreatitis aguda, hay que hacer un trabajo bastante rápido, arduo, tratar de sacar las muestras con rapidez, porque la pancreatitis aguda, tiene una gran, sí, puede pasar a un estadio más grave y tiene una alta mortalidad. Como dice ahí, es un proceso inflamatorio del páncreas que puede afectar a tejidos adyacentes o a tejidos distantes. Es de tipo reversible con una duración inferior a 6 semanas, ¿no? Nosotros tenemos acá una vesícula normal y un páncreas normal, donde tenemos el árbol, el páncreas, el conducto biliar común, ahí que une con el páncreas, está el duodeno, ¿ya? Y acá tenemos la pancreatitis. En el caso de pancreatitis, su nombre dice que es una pancreatitis, como es un proceso inflamatorio. Este páncreas que tenía un color rosáceo pálido empieza con situaciones inflamatorias, ¿ya? ¿Y por qué puede deberse esto? Una de las causas, aquí la que está retratada o aparece en la figura, es por la presencia de cálculos. ¿Cálculos dónde? En el árbol biliar, y que se pueden desprender e ir a impactar el, el- el- la, el- la unión o la vía biliar entre el colédoco que es la ampolla de Vater que está ahí, y ese impacto va a evitar que salga este fluido, y por lo tanto va a quedar al interior del páncreas. Y hay una complicación. Esto puede ser subsanado, pasar en estas 6 semanas o agravarse, ¿ya? Y cuando se agrava tenemos una pancreatitis severa que es de tipo necrotizante, donde se puede llegar a perder toda la función pancreática, ¿ya? Y eso es muy severa y lo que puede llevar también a la muerte del paciente. En esta pancreatitis, dice, la acción de ciertos factores etiológicos como la litiasis biliar, que es lo que les mostraba acá yo. Y el alcohol produce activación intrapancreática de enzimas proteolíticas y como consecuencia se desencadenan una serie de alteraciones que llevan a la autodigestión del páncreas. Esta es una de las teorías que existen. Existen bastantes teorías en cuanto al desencadenamiento de la pancreatitis aguda, pero esta es una de las que se ha visto y las que más se ha analizado. Vamos a ir viendo con detalle cada una de las causas que pueden llevar a esta pancreatitis aguda. Bien, como les decía, la pancreatitis aguda, el gran problema y que hay que tratar y hay que tratar de dar los exámenes lo más rápido posible porque puede pasar a una pancreatitis grave. Entonces, tenemos una pancreatitis aguda que puede ser leve, donde hay una disfunción orgánica mínima del páncreas con una buena respuesta al tratamiento y recuperación sin complicaciones. Esto es lo que idealmente se esperaría que un paciente que hace un cuadro agudo de pancreatitis pueda reponerse rápidamente una vez que se inicia tratamiento. Pero tenemos una pancreatitis aguda grave y ese episodio cursa con distintas complicaciones, como que hay un fallo orgánico múltiple que puede llevar a tener una insuficiencia respiratoria, ¿ya? Con una presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. Puede haber una insuficiencia renal. ¿Cómo la evaluamos? Con la creatinina plasmática, mayor a 2 miligramos por decilitro. Puede haber un shock con una presión arterial sistólica menos de 90 milímetros de mercurio, ¿ya? Esto es importante, ¿no? Porque se produce muchas veces hipovolemia en estos pacientes, y hay hemorragia digestiva alta con emisión de más de 500 ml de sangre en 24 horas. Eso también va a llevar a una complicación que nos va a hablar de la gravedad y qué es cómo se va a comportar el paciente o cómo va a ir evolucionando. Por lo tanto, es importante el diagnóstico muy rápido en este tipo de pacientes. En esta clasificación de Atlanta también se define la gravedad de esta pancreatitis,
donde hay complicaciones locales. Y como vemos acá, hay una necrosis, el páncreas se puede necrosar, ¿ya? Puede infectarse, ¿ya? Y destruirse. Pueden haber pseudoquistes, donde hay unas colecciones, es decir, salen como unas ampollas, ¿no? Que pueden contener líquido en el interior y tienen una pared de tejido fibroso, ¿ya? Y pueden haber abscesos pancreáticos con estas colecciones de pus o proximidad, conteniendo, dice, escasa o nula cantidad de necrosis, que se desarrolla tras una pancreatitis aguda o un traumatismo. Esas son las complicaciones locales. Esta necrosis de tejido pancreático, este tejido dice no es viable, se asocia con frecuencia a necrosis de grasa peripancreática y afecta al menos un 30% de la glándula, puede afectar un 30% o puede ser mucho más. Esta necrosis también o esta infección puede afectar a órganos vecinos. Recordar que nosotros dijimos que el páncreas estaba circundado por distintos órganos, por lo tanto, si ocurre una necrosis en este órgano, puede afectarse el hígado, puede afectarse el duodeno, el intestino. Así que esa es la importancia de la gravedad de esta patología. En cuanto a los agentes biológicos más comunes en la necrosis pancreática, porque esta necrosis significa que aquí va a haber una infección, necrosis e infección del páncreas, vamos a tener algunos microorganismos, enterobacterias, ¿ya? De las gram negativas, donde destaca la Escherichia coli, la Klebsiella y el Enterobacter y el Proteus, otros bacilos gram negativos como las pseudomonas, los Coccacia gram positivas, como el Staphylococcus aureus y un Enterococcus, y también algunos anaerobios y algunos hongos. También se ha visto que hay infecciones fúngicas que pueden afectar al páncreas y por lo tanto también llegar a este estado necrosante. En cuanto a la epidemiología, si bien se presentan estos casos o estas situaciones, su incidencia mundial varía 13 a 45 casos por cada 100.000 personas. Esto estaba datos 2013, no hay más datos. 2015 ha aumentado un poco hasta 75 casos. Sigue siendo desde 13 a 75, 73 por 100.000 habitantes. En Estados Unidos, las hospitalizaciones anuales por pancreatitis agudas son 270.000 hospitalizaciones. Del dato que tengo yo desde el año 2015 en Chile, la cantidad de hospitalizaciones, perdón, en el año 2014, en Chile aproximadamente fueron 7.000 pacientes, 7.000 hospitalizaciones. ¿Ya? De todas las hospitalizaciones en Chile, es la cantidad que hubo, ¿ya? De todos los hospitalizados, 7.000 personas el año 2014, un dato que hay epidemiológico que encontré. Su incidencia es desconocida, ¿ya? No, no hay un número cuánto personas hay por cada año. La principal causa de muerte de esta es la necrosis pancreática infectada, ¿ya? Alcanza un 40%. Cuando no está infectada, cuando está estéril, que dice esta necrosis pancreática, un 11%. Y hasta el año 2012 la mortalidad por esta patología varía entre el 2 al 7%. Y eso es importante porque si bien podemos tener más casos, el manejo y el tratamiento y el diagnóstico precoz ha ayudado a que la mortalidad disminuya. Bien, ahora vamos a la etiopatogenia de la pancreatitis aguda, donde tenemos, primero, hay alteraciones en las células acinar. ¿Qué puede pasar con esta célula acinar? Puede haber una deficiencia en la formación de gránulos de fimógenos y posterior liberación de enzimas proteolíticas. La tripsina se libera al citoplasma celular, ¿ya? Y como hay una alteración en esta formación de gránulos, estos fimógenos rápidamente se liberan como enzimas, por lo tanto pueden atacar al interior directamente, no, no se liberan a circulación, sino que son liberados al interior del páncreas. También hay una generación de cascadas enzimáticas. Hay cascadas de activación de enzimas proteolíticas como la fosfatasa A2, ¿cierto? La fosfolipasa 2, la plasmina, la elastasa, la quimotripsina, ¿no? Y
no hay inhibidores que nos eviten que estas proteasas estén activas. Hay una cascada de activación de proteínas del complemento, se genera proteólisis, hay cascada de liberación de factores de la coagulación, la tripsina activa la protrombina, el fibrinógeno, se genera trombosis y fibrinolisis. Y por último, lo que les decía acá de esta activación de esta enzima, hay disminución de inhibidores proteolíticos, como lo que nos nombré al principio, la alfa-1 antitripsina y la alfa-2 macroglobulina, generando un daño al citoesqueleto celular. ¿Ya? Por lo tanto, estas serían algunas de las formas que existen para explicar por qué se produce esta pancreatitis aguda. O sea, acá tenemos que tomar en cuenta que lo que les mostré al principio, donde teníamos muchas enzimas y simógenos, y estos simógenos pueden ser, se pueden liberar en mayor cantidad dentro del mismo páncreas y por lo tanto causar esta alteración y al final la alteración en la estructura celular y en la como decían ahí, autodegradación del páncreas. Bien, en cuanto a la etiología, dice que el 50 al 60% de la litiasis biliar en Chile es por causa de la causa de la pancreatitis por litiasis biliar. Eso es lo que queremos decir aquí. Y más de 50 años presentan algún grado de litiasis, o sea, la población tiende a tener estos cálculos biliares. Por eso es tan importante que cuando hay un diagnóstico de una litiasis biliar, se tome alguna precaución. Si estos cálculos empiezan a crecer, mucho está en la probabilidad de que se puedan desprender y ir a afectar en este caso, aquí donde tenemos el conducto biliar común y se puedan quedar ahí en el conducto y impida la liberación de estos simógenos y queden atrapados en el páncreas, igual que las enzimas. También el consumo de alcohol, que está por un 15 o 20% como causa, ¿no? Donde hay el efecto tóxico propio del alcohol y la obstrucción de algunos conductos pequeños, también se ha visto que pueda gatillar el consumo de alcohol. Tenemos algunas causas idiopáticas, el 10%. Hablamos de causas idiopáticas cuando no tenemos el origen de ellas. Y hay otras que se dominan como varias, donde están las metabólicas, destaco la hipertrigliceridemia como una causa bastante, que tiene un porcentaje que se manifiesta y dan los casos, más de alguno les pueda tocar, algunos fármacos, eh, algunas condiciones mecánicas, infecciones, tóxicos y alteraciones anatómicas también pudieran llevar al desarrollo de esta pancreatitis. Entonces acá vemos en esta imagen donde tenemos cálculos biliares que están ahí en la vesícula, tenemos este conducto biliar común y este que se une aquí al conducto que libera el páncreas, por lo tanto, este desplazamiento, si se fijan, aquí está bloqueando este cálculo el conducto cístico y acá está bloqueando el conducto biliar común. Entonces ese desprendimiento nos va a llevar a este desarrollo de la pancreatitis. Otra cosa importante es que las personas que hacen litiasis biliar em, son recurrentes, pues se pueden, y por eso muchas veces lo que se hace es eliminar la vesícula biliar. Hay una cirugía donde hay esta resección de la vesícula para que no se empiecen a acumular en ella estos cálculos y se puedan desprender. Entonces, tenemos aquí la litiasis biliar y la pancreatitis aguda, como lo estábamos explicando, generalmente el cálculo es inferior a 5 milímetros, el que se impacta acá en este conducto pancreático. La litiasis por colesterol alrededor del 75%, es decir, que estos cálculos biliares son de colesterol, que no lo olviden. Nosotros también existen las litiasis que son renales, y ahí el componente es totalmente distinto. Aquí estamos hablando de cristales, de cristaloides, de materia cristaloide. Acá estos también son cristaloides, pero son principalmente de colesterol. ¿Y cómo se desencadenaría esta pancreatitis por litiasis? Hay dos teorías, una teoría que habla de un reflujo y una teoría de la obstrucción.
Y esta teoría del reflujo dice que cuando el cálculo se impacta acá en el colédoco distal, se produce un reflujo de bilis hacia el Windsor, al conducto pancreático principal, y este reflujo haría que eh, se devolviera, ¿ya?, hacia el mismo páncreas toda esta liberación de estas enzimas que traería el líquido. Y por supuesto también acompañada de esta teoría de la obstrucción, que es el cálculo genera un edema de la ampolla de Vater, hay en estenosis y la papila menor, se genera hipertensión intraductal y se genera salida del líquido pancreático al parénquima glandular, ¿ah? Entonces, serían dos teorías, pero desencadenan en lo mismo, es decir, este reflujo también hace que el líquido pancreático se vaya al parénquima y, por supuesto, empiece a actuar sobre las mismas células o el mismo contenido al interior del páncreas. No como lo que necesitábamos era que se liberara para ir a esta degradación del alimento. Tenemos acá el alcohol y la pancreatitis aguda. La pancreatitis, como dice aquí, dijimos que era como la segunda causa en cuanto a porcentaje del alcohol. El consumo, dice, cuando el consumo es de 4 o más bebidas alcohólicas diarias por lo menos de 2 décadas, pudiera darse eso, y aproximadamente el 10% de los alcohólicos crónicos desarrolla pancreatitis aguda. Esto también es curioso porque uno pudiera decir que si el alcohol es una de las segundas causas de pancreatitis aguda, porque solamente un 10% de los alcohólicos crónicos desarrolla la pancreatitis. El páncreas puede degradar el alcohol, ¿ya?, hace un metabolismo con el acetaldehído, no hay problema con eso. Se cree que en estos casos el problema es el abuso o un desorden de una sola vez, por decirlo de alguna forma. Es decir, que una persona que no consuma alcohol normalmente y de repente consume mucho, también eso pudiera ser más desencadenante que el hecho de consumir, de ser un alcohólico. El alcohólico crónico es la persona que bebe casi habitualmente, ¿no? Entonces, hay muchos estudios que se han hecho y donde se ha demostrado que las personas que son crónicas en el tiempo que consumen alcohol no desarrollan tanto pancreatitis como una persona que hace un desarreglo y un fin de semana consume demasiado alcohol, por lo tanto el organismo, el hígado y el páncreas no son capaces de degradar este alcohol. ¿Y cuáles son los posibles efectos del alcohol en el desarrollo de la pancreatitis? Tenemos toxicidad sobre células pancreáticas, tenemos una hipersecreción hormonal, hay un estímulo, por lo tanto hay aumento de la secreción gástrica, libera secretina, hipersecreción pancreática, la enzima pancreática, edema de la mucosa duodenal, obstrucción de la ampolla de Vater, hipertensión intraductal y extravasación de enzimas. Y también una obstrucción canalicular y un reflujo biliar, ¿no? Estos son los posibles efectos o teorías, ¿no? Porque si bien se sabe que el paciente, por los estudios que se hacen, llegan las personas que, bueno, las que tienen la litiasis es fácilmente explicable, pero el alcohol, que si bien está en la segunda mayoría, es cuando se ven los antecedentes de la conducta del paciente, podemos encontrar eso, estas posibles explicaciones de por qué es lo que se produciría. Bien, tenemos acá lo otro que yo le dije, habían, bueno, las idiopáticas son las que se explican, no tienen explicación, aparecen simplemente, algunos casos se ha visto en causas idiopáticas embarazadas muchas veces, y no hay un origen común. Eh, o hay una causa, dicen, en el embarazo de todas las condiciones que pudiera tener. Aquí tenemos las varias, es decir, hay las metabólicas, las debidas a fármacos, mecánica, por infecciones, por tóxicos y por alteraciones anatómicas. Entonces, tenemos acá la dislipidemia, que está asociada a la hipertrigliceridemia, que en Chile es un 1,4% de las causas, ¿no? Lo otro es la hipercalcemia, secundaria a un aumento de la paratormona, ¿no? Eso también es importante que lo veamos. En el caso de la dislipidemia, nosotros tenemos que recordar que el aumento de los triglicéridos
va a ser un estímulo para que se produzca un aumento de las enzimas pancreáticas, como es el caso de la lipasa, ¿ya? En el caso de la hipercalcemia, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué pudieras generar este desarrollo de la pancreatitis? El aumento del calcio en los pacientes es un estímulo para la liberación de la tripsina, en la quimotripsina, para la síntesis de esa hormona. Entonces, al aumentar esta liberación, también pudiera llevar a este descontrol, por decirlo de alguna forma, en la secreción de las enzimas y que pudieran atacar también el páncreas. Algunos fármacos que se han visto asociados también dentro del desarrollo de la pancreatitis, algunos traumas abdominales. Y estos traumas abdominales muchas veces están cuando se hacen cirugías para eliminar los cálculos biliares, que hay cirugía es la colangiografía retrógrada o la pancreatografía retrógrada, que es endoscópica. Al hacer entrar por esta vía al paciente, cuando se hace eso, se coloca esta sonda, se puede pasar a llevar el páncreas, y esto puede generar inflamación en él, y por lo tanto puede generar pancreatitis, ¿ya? Por eso no está recomendado este tipo de tratamiento. Y también en los traumas abdominales, alguna cirugía que acuérdense que está muy cercana a muchos órganos, por lo tanto, si se hace una cirugía a nivel del duodeno o algo en el estómago y que pueda pasar a llevar el páncreas es muy sensible, por lo tanto, va a responder rápidamente con una respuesta inflamatoria. Tenemos infecciones, bacterias, el micoplasma, el campylobacter, la Yersinia, ya que estas son de origen, Yersinia, perdón, que son de origen a nivel intestinal, también pudieran ser causantes de esta pancreatitis, ¿ya? Tenemos virus, como el de la rubiola, parotiditis, varicela zoster, Coxsackie, ¿ya? También pueden llevar a estas infecciones, porque tenemos aquí la proximidad de algunos órganos. Los parásitos, tenemos aquí el Ascaris lumbricoides, ¿no? Este es un nemátodo, y tenemos acá la fasciola hepática. Generalmente la forma de actuar de estos parásitos es en la obstrucción de alguna de las vías acá. Estos parásitos pueden ir a colocarse en la vía, incluso hay algunos artículos que hablan de nemátodos, y nemátodos hablo de la Taenia solum o la lombriz solitaria, que se puede colocar ahí, y algunas de sus proglótidas pueden ir a obstruir, ¿ya? Estas serían por obstrucción, si pudiéramos decirlo de alguna forma. Tenemos algunos tóxicos, donde recordamos a los órganos fosforados, y si recordamos los órganos fosforados, ¿qué podríamos medirle al paciente? ¿Recuerda alguien qué enzima pudiéramos medir si tenemos una infección por órgano, o perdón, una intoxicación por órgano fosforado? Chicos. ¿Tenía que ver con la enzima de la pseudocolinesterasa o no? Correcto, aquí con la pseudocolinesterasa. Ahí podríamos ver, a ver si es órgano fosforado, si es una infección, perdón, una intoxicación, podríamos ver eso. El veneno del escorpión, acá en Chile no tenemos tanto escorpión, pero sí, alguien sí tiene la oportunidad de ir a otros países donde son más endémicos el escorpión, vamos a tener ese problema. Y también tenemos alteraciones anatómicas, que están relacionadas a anomalía en el drenaje pancreático o a nivel de la ampolla de Butler, ¿no? Entonces, si hay una disfunción anatómica acá, por supuesto que va a ser más difícil vaciar este líquido pancreático y puede quedar en el interior. Ahora, vamos a ver la hipertrigliceridemia. La hipertrigliceridemia, nosotros ya lo vimos, lo hemos visto en las presentaciones, que siempre cuando tenemos los triglicéridos elevados, ¿ustedes con qué lo asocian? No con estos niveles que estamos acá. Para nosotros, ¿qué significa una muestra que tiene los triglicéridos elevados? ¿Cómo la vamos a reconocer? ¿Cómo va a estar esa muestra? Chicos. Va a estar como lechosa. Ya, va a estar turbia. Lo primero que podemos decir que va a estar turbia, ¿cierto? Una muestra, con cualquier muestra, si tenemos los triglicéridos, va a estar turbia, ¿ya? La muestra es turbia. Y cuando ustedes tienen una muestra turbia, ¿en qué la traducen ustedes?
Consideremos cualquier metodología, por ejemplo, yo quiero medir glucosa, quiero medir cloro, quiero medir cualquier técnica de las que hemos visto en las presentaciones. ¿Qué pasa cuando una muestra está turbia? ¿Cómo lo que, qué dice usted? Que esa turbidez, ¿qué va a generar? En una medición. ¿A usted le da lo mismo que esté turbio o no? Es que, claro, puede generar interferencia. Uno Ya, diría, la no, esta muestra no turbidez está siempre bien. nosotros la Pero, vamos a clasificar como interferente, ¿cierto? La sí, mayoría de las metodologías que hemos visto siempre nos hablan de que tenemos triglicéridos, tenemos los lípidos, la muestra está turbia y esto es un interferente. ¿Por qué es un interferente? Vamos a ver, repasando un poco ¿por qué es un interferente? ¿Por qué la turbidez es un interferente? Eso lo aprendimos el semestre pasado. Jóvenes. Porque puede generar una refracción en los haces de luz que puede alterar nuestra medición. Ya. ¿Y qué sabe usted? Porque usted siempre, nosotros medimos la mayoría de las veces colorimetría, ¿cierto? ¿Y qué pasa si yo puedo medir las dos cosas, turbidez y colorimetría? No, porque son métodos diferentes, unos Ya. los Entonces, colorimétricos y otros turbidimétricos. ya, por lo tanto, si usted dice yo voy a medir color en esta reacción, nunca, pero nunca una muestra puede ser turbia. Eso es el primer concepto que ustedes jamás se pueden olvidar, para que cuando ustedes procesen una muestra y la reacción les da turbia, esa turbidez ya ustedes van con un error. ¿Ya? Por lo tanto, eso es simplemente para que nos acordáramos un poco de los triglicéridos, van a ser siempre nuestro dolor de cabeza, por decirlo así. Nosotros, por eso se le pide la mayoría de las veces al paciente cierto ayuno. ¿Se acuerdan que el ayuno es fundamental para no tener problemas? Pero estamos hablando de triglicéridos. ¿Se acuerdan de los valores normales de triglicéridos? Aproximadamente, no me quiero que me digan hacia el valor hasta justo. 100, hasta, ¿Cuánto? 150 miligramos por Ya decilitro. aproximadamente vamos a colocar Sí. 150 miligramos por decilitro. Una muestra de 150 miligramos podría ser esta muestra que está aquí, donde nosotros vemos un plasma que está ahí, o un suero en realidad, y el suero está con un color amarillo, que es lo normal que nosotros veamos en eso, porque ¿qué color sería normal si viéramos acá? Color, no aspecto, ojo, porque hay una confusión también ahí entre color y aspecto. El aspecto de esta muestra, ¿cómo se ve el aspecto? ¿Se ve turbia? ¿Cómo ven el aspecto ustedes ahí? ¿La alcanzan a ver bien, cierto? No se ve tan turbio, pues. Ya, sí, no se ve tan turbia. ¿Y el color? El color sí es marcado, ¿Qué color es? amarillo, intenso. Amarillo. ¿Y qué color a usted le haría ruido y no lo tendría en cuenta para no procesarla? ¿Qué Un color a color usted? más oscuro, podría ¿Más ser. oscura? O sea, si un paciente tiene una ictericia porque tiene una bilirrubina alta, usted dice no la proceso. ¿Cuál es el color que a ustedes les hace ruido? Chicos, chicos, estas son Sería cosas que... un color más como el de la derecha, como más rosadito. Ya, pero no, es que, mira, y más que este color, pero ¿qué color dirían ustedes que no, alguien, no sé si alguien escribió algo en el chat, no sé si ahora va a... ¿Qué color? La Maite puso que rojo por la hemólisis. La Muy Maite lo bien, puso. Maite, el rojo. Ustedes mira, por eso es importante, chicos, si ustedes ven esta muestra está amarilla. Esta muestra es una muestra que está normal, a lo mejor lo que tenemos ahí todavía falta que se coagule, porque dijo un poquito turbia con lo que dijo el de azar, el coágulo de fibrina que tiene que terminar de retraerse, pero el amarillo y ojalá transparente. Y el color rojo para nosotros siempre va a ser una alerta, porque ahí hay una hipótesis. En este caso, ¿qué color vemos acá? ¿Qué color ven? Alguien me dijo ahí, el audio que me dijo que color medio, ¿cómo se veía el color? El color en esta otra muestra. Esta que está acá. Como rosado, no sé. Ya, rosado, ese es el color, ya, un color medio rosa. ¿Y el aspecto? ¿Cómo este aspecto? Turbio, Turbio, más que turbio diría yo. ¿Qué parece? Si usted lo compara con algo cuando va a tomar desayuno. con yogur. Ya, pero lechoso, ¿cierto? Sería como lechoso. ¿Ya? Este es un aspecto lechoso.
porque parece leche, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Pero esto que ustedes ven acá no es extraño, eso es unos triglicéridos como están aquí. ¿Por qué quería decir esto? Porque acá nosotros tenemos una hipertrigliceridemia, ¿ya? Y cuando la pancreatitis se asocia con hipertrigliceridemia, estamos hablando de niveles de triglicéridos sobre 1000. Y comparado con el valor de normalidad, está bastante alejado, ¿no? Para que tengamos en cuenta eso. Entonces, ¿cuáles son las teorías que dicen que podríamos desarrollar una pancreatitis cuando tenemos los triglicéridos elevados? Primero, la acción de la lipasa pancreática en el plasma con exceso de triglicéridos puede provocar acumulación de ácidos grasos en el tejido pancreático, ¿ya? Se van a acumular estos ácidos grasos libres. Recordar que la lipasa pancreática, esta triacilglicerolhidrolasa, va a liberar estos ácidos grasos, glicerol. Estos ácidos grasos libres, mediante la producción de radicales libres, podrían dañar el páncreas, tanto a nivel acinar como vascular. Y este exceso de triglicéridos tendría un efecto isquémico a nivel pancreático debido a la hiperviscosidad plasmática. Por lo tanto, esas son algunas de las explicaciones o teorías que existen por qué una hipertrigliceridemia nos va a llevar al desarrollo de una pancreatitis. Y acá tenemos la dislipidemia tipo 1 o hiperkilomicronemia, es la causa primaria de pancreatitis sin necesidad de un factor desencadenante, ¿no? O sea, la persona que tiene esta alteración, este tipo de dislipidemia, está mucho más propensa a desarrollar. Estas personas generalmente sí están tratadas con algunos fármacos, algunos fibratos, para poder mantener a raya estos kilomicrones. Bien, acá tenemos, no sé, ¿alguien me va a preguntar algo? Sí, yo, ¿Alguien? profe. Dígame. La obtención de la muestra de esos pacientes que tienen una hipertrigliceridemia Ujú. es compleja, me refiero porque igual debe ser más densa. Sí, es más densa. la- Es más densa cuando uno toma la muestra en este tipo de paciente, obviamente una muestra mucho más densa. O sea, si nosotros vemos lo que veíamos acá, esto ya hay una gran viscosidad, por eso es una hiperviscosidad plasmática. Cuesta tomar esta muestra, pero se toma y llegan las muestras así, por más que a uno le sorprenda. Entonces, Ya, profe, muchas gracias. sí, pero les va a llegar. Ustedes si es que pasan por una toma de muestra, van a tener que controlarla, pero lo importante a nosotros, ¿qué nos va a pasar en el laboratorio? Eso es cómo nosotros vamos a actuar frente a una muestra así. Entonces, los tipos de pacientes que van a tener este tipo o que pueden tener esta hipertrigliceridemia, puede ser un diabético mal controlado, con o sin historia de hipertrigliceridemia. Recordar que los pacientes diabéticos desarrollan dislipidemia por todas sus complicaciones y pueden desarrollar una hipertrigliceridemia. Un alcohólico en el que se encuentra un plasma lechoso, ¿ya? También es ese tipo de paciente. Un paciente no obeso, no diabético y no alcohólico con hipertrigliceridemia secundaria a fármacos o dieta. Y un paciente con hiperlipidemia familiar sin un factor secundario, como hablábamos recién en la dislipidemia tipo 1. Y ahora, hallazgos y medidas que debe tomar el laboratorio, porque si bien lo que decía Jennifer es como si cuesta tomar la muestra, ya, pero eso sería la preanalítica, nosotros en algunos momentos vamos a estar en la preanalítica. Pero ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotros al trabajar en el laboratorio? Que puede darse que un paciente que tenga una hipertrigliceridemia o ese suero que nosotros recibimos lechoso, podemos encontrar amilasa con valores normales o falsamente bajos. ¿Ya? Y esto puede darse por esta turbidez o esta cantidad o esta alteración que va a generar en la muestra. La lipasa no se altera, obviamente. Si los triglicéridos interfieren en la medición por la turbidez, se debe diluir la muestra. Y estoy hablando de niveles de triglicéridos elevados. Yo les mostré ahí que decía riesgo, vamos a colocar aquí, riesgo de pancreatitis aguda por aumento de triglicéridos cuando es mayor a 1000. Bueno, yo he recibido muestras, chicos, para que no se asusten en algún momento, 7500 miligramos por decilitro. ¿Ya? Es un valor altísimo, ¿cierto? 7500 comparado con los 150. Es una muestra
por lo menos la que me llegó a mí, que venía de un hospital, para que la analizara, es una muestra que es tan densa como mantequilla así un poco fundida. Ese es el aspecto que tiene el plasma de esos pacientes. Por lo tanto, acá va a ser interferente para todo, o sea, ese grado de turbidez. ¿Y cuál es el problema cuando nosotros diluimos? Ojo con eso, que nosotros en algún momento diluimos tanto que los componentes que tiene la muestra bajan tanto que casi son indetectables. Pero lo que nos interesa a nosotros es informar el nivel. Principalmente lo que les va a interesar a ustedes es poder darle al médico el nivel de los triglicéridos que tiene ese paciente. Y después se va a tener que hacer algún proceso para poder bajar el nivel de triglicéridos, que son elevadísimos en los pacientes. También se usa un cociente amilasa urinaria, creatinina urinaria, para poder evaluar este contenido, ¿no? Se puede encontrar una pseudohiponatremia, ¿no? Entonces, aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Como les decía, el sodio queda desplazado por los triglicéridos, ya que solo está en la fase acuosa, ¿no? No solamente el problema es de la dilución, sino que esto se va a desplazar, porque hay tanto triglicérido que no vamos a ser capaces. Entonces, ojo, cuando midamos electrolitos plasmáticos de una muestra de un paciente que tiene una hipertrigliceridemia, tenemos que recordar esto. Puede ser que lo que estemos no es que tenga una hiponatremia, sino simplemente los triglicéridos son tan abundantes que son interferentes de esta manera en la muestra, ¿no? Bien. Y en este caso, ¿qué es lo que se hace para estos pacientes que tenemos una hipertrigliceridemia elevadísima? Yo les mostré ahí un valor, recién le escribí 7500. A los pacientes, el tratamiento, cuando son de esos niveles, que estamos hablando de 7000 o de 6000, se usa la plasmaféresis. ¿Y qué es la plasmaféresis? Es una metodología que se usó en los años 70, por ahí la primera vez, cercano al 80, donde hay un recambio plasmático, donde al paciente se le conecta una máquina de aféresis, y lo que se hace es sacar su sangre, se centrifuga, se filtra y se le devuelve el plasma, ¿ya? Se le restituye la parte o volumen en este caso. Por ejemplo, acá, ¿ven esta bolsa? ¿La ven? ¿Cómo se ve? ¿Qué parece? ¿Alcanzan a ver esto, no, chicos? Sí, leche. Parece leche, ¿cierto? Y acá, al hacer este recambio, fíjense la bolsa que está allá atrás, así está quedando, perdón. Esa que está como transparente ahí. Entonces hay que restituirle los componentes, se hace centrifugación, filtración, para poder hacer esta aféresis. O sea, hay que hacer este recambio, por decirlo de alguna forma, plasmático, porque hay que sacarle la cantidad excesiva de triglicéridos que tiene el paciente. ¿Bien? Entonces, ese es un método que se utiliza, pero cuando las concentraciones son muy elevadas de los triglicéridos. Profe, ¿y Dígame. esto se hace de una sola vez o Sí, son como varias la veces? aféresis se hace de una sola vez, es un tratamiento ya. único. Sí. Ya, Después, ya, muchas gracias. otro tratamiento que se hace es darle insulina a los pacientes, es una insulina de tipo cristaloide que se le da, y es lo que hace la insulina, cuando los niveles no son tan altos, es potenciar la acción de la lipoproteína lipasa. Entonces también ayudamos a esta degradación de estos triglicéridos, porque lo que tenemos aquí son demasiados triglicéridos en plasma. Y también se les puede dar un tratamiento con heparina que actúa liberando la lipoproteína lipasa de tipo endotelial. Entonces se pueden sumar estos dos para hacer que se degraden estos triglicéridos y pasar a ácido graso libre y poder eliminarlo, y que el plasma sea un poco más fluido. También hay fármacos indicados para la hipertrigliceridemia en los pacientes que tienen este riesgo. Entonces está el fibrato, el ácido nicotínico, la estatina, los ácidos omega 3 y triglicéridos de cadena media, para poder que estos pacientes tengan menores niveles de hipertrigliceridemia. Pero estos serían los tratamientos que deberíamos, o el médico debería considerar, o qué es lo que va a llegar, porque a nosotros de repente se le hace esta aféresis o plasmaféresis al paciente, y después se tiene que hacer un control para ver cuánto ha ido bajando, ¿no? Al laboratorio nosotros vamos a seguir participando, porque vamos a tener que seguir midiendo al paciente cómo están los niveles de triglicéridos y si tuvo efecto o hay otra causa que está llevando a la elevación de los triglicéridos. Bien, en la fisiopatología de la pancreatitis aguda tenemos esta destrucción del páncreas por enzimas proteolíticas, necrosis del vaso sanguíneo por hemorragia, necrosis gástrica por enzimas lipolíticas y reacción inflamatoria.
que acá nosotros tenemos una noxa, una injuria, hay activación de los simógenos, generadores de mediadores de la inflamación o isquemia, y bueno, la noxa aquí era este cálculo, ¿cierto? Que está infiltrado. Por otro lado, nosotros, esta respuesta a la inflamación, hay una inflamación isquémica, hay una estimulación de tipo neurogénica en esta inflamación, y el páncreas puede llegar a necrosis y apoptosis. Y por otro lado, esta inflamación de tipo isquémica produce una respuesta inflamatoria sistémica con una falla multiorgánica. Y acá vamos a tener la liberación de enzimas o agentes enzimáticos, ¿cierto? De mediadores de la inflamación. Tenemos el complemento, la calicreína, las catecolaminas y citoquina. ¿Y a qué pueden llevar? ¿Qué es lo más grave que tienen estos pacientes? El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, similar a lo que tenemos en los casos de los pacientes con COVID. O sea, aquí hay una respuesta inflamatoria con una falla multiorgánica, donde podemos tener un shock, un síndrome de distrés respiratorio en el adulto, insuficiencia renal aguda, coagulación intravascular diseminada, úlcera, disfunción hepática del sistema nervioso central, lo que puede llevar al paciente a inclusive un coma y la muerte. Y hay criterios para el CIRS, como estas temperaturas que están en rango, porque si baja mucho la temperatura o sube, el ritmo cardíaco mayor a 90 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria mayor a 20, y el recuento de glóbulos blancos, que puede ser muy bajo o muy alto. ¿no? Entonces, esos son algunos de la presencia de bisedomas, criterios, va a definir si están, bueno, y en conjunto con los exámenes y las enzimas que van a estar elevadas. Y en la patogénesis, ¿no? Tenemos el alcohol, por ejemplo, litiasis biliar y otras por ejemplo, la hipertrigliceridemia, que va a ser una activación intestinal de tripsinógeno pasatripsina. Esta tripsina, que es enzima proteolítica, hay lisis de vacuolas con tripsina activada, puede hacer una lesión endotelial vascular. También esta lisis va a liberar fosfolipasa 2, quimiotripsina y elastasa, que van a contribuir también a la lesión en el endotelio. Y además, se libera en el complemento la calicreína y factores de coagulación. Los factores de coagulación van a llevar a una trombosis, una hemorragia y una necrosis. También vamos a tener migración de polímeros nucleares, macrófagos, liberación de citoquina, enzimas lipolíticas, proteolíticas y radicales libres del oxígeno. Y en la lesión vascular, por supuesto, vamos a tener una vasoconstricción, una estasis capilar y una isquemia. Y todo eso se traduce en este síndrome, ¿ya? En este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y en la anatomía patológica, ¿qué podemos ver? Si bien a lo mejor no es por nuestra especialidad, pero sí en algún momento alguno de ustedes puede seguir especializarse en anatomía patológica. ¿Qué se ve? En una pancreatitis aguda leve puede haber un edema intersticial y una necrosis grasa. Eso es lo que se ve ahí al hacer este corte histológico. Pero en una pancreatitis aguda grave hay necrosis, hay hemorragia del páncreas y tejidos vecinos. Muestro esta imagen acá, que es un caso de un paciente que debutó con una pancreatitis y después tuvo una complicación a pancreatitis aguda grave y se necrosó un órgano vecino. Lo que tenemos aquí es una pieza quirúrgica del colon, una colectoctomía total, ¿ya? De la necrosis del colon transverso. ¿ya? Este paciente, de esa necrosis del páncreas, llegó a una complicación de una necrosis del colon transverso. ¿no? Entonces, esa es la gravedad o a lo que puede llevar esta complicación de pasar a una pancreatitis aguda grave si es que se hace un tratamiento oportuno. ¿Cuál es la clínica? La clínica parte con un dolor abdominal, inicio súbito, puede ser intenso, un dolor periumbilical, es decir, alrededor del ombligo, se irradia el dorso, en cinturón, ¿ya? Así como tenemos aquí por el lado de la espalda, hay vómitos intensos y frecuentes. Y los antecedentes clínicos que tienen estos pacientes, intolerancia a las grasas. Después que comió una comida grasa pasó esto. Pueden tener pacientes con historial de alcoholismo o hipertrigliceridemia, o un paciente que viene con un trauma, ¿no? Un trauma mecánico, un golpe, un accidente en el páncreas. Les dije que el páncreas era bastante sensible. La edad, a mayor edad, un riesgo de mortalidad 3 veces por pancreatitis aguda, ¿ya? Y por ejemplo se ha demostrado que pacientes sobre los 75 años tienen sobre 19 veces un riesgo de morir en ese periodo. Y la obesidad
también es una comorbilidad que aumenta el riesgo relativo de la pancreatitis aguda grave, con complicaciones sistémicas locales y de mortalidad. Por lo tanto, esos son factores que hay que tener y que considerar a la hora de que el médico tiene que ver para ver este diagnóstico de la pancreatitis. Y en la exploración física, el paciente está generalmente deshidratado, hipotenso, está en shock, tiene el abdomen muy distendido y sensible, y un silencio abdominal, es decir, que no hay estos ruidos, ¿ya? Disminuyen estos ruidos hidroaéreos. Hay signos clínicos que se producen hematomas, ¿ya? En la región costal, ¿ya? El lado donde empiezan estos dolores, la parte posterior. También hay una equimosis periumbilical, ese es el signo de Cullen, se llama así, y ahí se colocan estos hematomas, recordar que se producían toda esta alteración de la coagulación. Y hay otro signo como el de Mayo-Robson, que es un dolor a la palpación en el ángulo costolumbar posterior, ¿no? Que también es el médico presiona en esa parte y el paciente tiene un dolor bastante agudo. En cuanto al diagnóstico, bueno, todo este historial clínico, el examen que sugiere, el examen físico sugerente, el TAC abdominal y por supuesto el aumento de las enzimas pancreáticas y urinaria. Y acá recordamos, nosotros ya lo vimos, la amilasa, ¿ya? Donde tenemos la tipo D de pancreática y la salival, la que nos interesa a nosotros es la pancreática. Hay metodologías para discriminar de la pancreática, podemos hacer el uso de anticuerpos, ¿ya? Que no determinen solamente la pancreática, porque la salival, si vemos acá, tiene un alto contenido en plasma, se ve reflejada, y la otra es colocar sustratos específicos para la amilasa pancreática. Los rangos de referencia, solamente para tener una idea y vernos que son valores hasta 100 unidades, de 28 a 100 en el caso de la amilasa, y la amilasa urinaria hasta 900 unidades en 24 horas. Y para la lipasa pancreática, o la triacilglicerolhidrolasa, en rango de referencia de 3 a 60. Sus valores son bajos. ¿Qué es importante acá? Que en cuanto a la sensibilidad diagnóstica, la amilasa sérica tiene una sensibilidad baja, pero sí quien tiene una alta sensibilidad y especificidad diagnóstica es la lipasa sérica, sobre el 90%. Y está dado ¿por qué? Porque es específica. La lipasa pancreática principalmente se libera del páncreas, y no únicamente. Por lo tanto, eso lo hace que sea mucho más específica. Su alteración no está asociando a una alteración en el páncreas. Bien. Chicos, hacemos un alto porque ya llevamos 1 hora. ¿Les parece? Bueno, profe. Ya, Ya. profe. Ya, entonces vamos a